Hola, buenas noches a todos. ¿Podrían confirmarme que ven mi pantalla y me escuchan correctamente? Sí, perfectamente, Luis. Ok, excelente, gracias. Am, Pedro, si quieres dar algo a manera de introducción, pues este es el momento. Buenas, primeramente como CEO Eureka les agradezco haber participado en esta actividad en el día de hoy. Para nosotros es un placer poder compartir estos espacios conocimientos de nuestra experiencia. Gozamos con la participación de un ponente bastante especializado en el área y bueno, pues voy a aprovechar para compartir cada una de sus dudas. Sabemos que es un espacio que está limitado por un tiempo, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo las experiencias o los conocimientos que nos pueda añadir a nosotros en este día el ingeniero Luis Moreno. Sin más preámbulos, pues, le doy la bienvenida a él y después les agradezco a los asistentes. Ok, muchas gracias, Pedro. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Emilio Moreno y en la Enfoques, tarde de hoy, métodos y técnicas. en representación de Eureka Sabemos, Consultores, me parece que hay un micrófono encendido. Sí, por favor, Reina, creo que hay que tener el micrófono encendido. Ok. Y en representación de Eureka Consultores he decidido traer unas ideas para conversar sobre el tema de investigación cuantitativa, con los enfoques, los métodos y algunas de las técnicas. Brevemente, para hablar un poco de mí, mi nombre ya lo había dicho, es Luis Emilio Moreno, soy ingeniero industrial de profesión de origen, tengo una especialización en estadística y una especialización en ciencia de datos aplicada. Y llevo ya 18 años de experiencia profesional, la mayoría de los cuales los he estado dedicando a la aplicación de técnicas y herramientas estadísticas a diversas áreas, tanto de la industria como de la academia. Antes de arrancar, pues hablemos de lo más básico, que es el método científico. Pues, ¿qué es el método científico? Hay muchas definiciones, yo traje una de las que más me gustó, que es una herramienta de investigación que permite generar conocimiento objetivo al resolver o determinar la veracidad o falsedad de un postulado por medio de una aplicación de una serie de etapas o pasos. Este método constituye una forma estructurada y sistemática de afrontar una duda. Y esta ventaja, que sea estructurada y sistemática, es lo que lo permite que sea reproducible. Es decir, si yo hago una memoria descriptiva de cada uno de los pasos que yo tomé para comprobar si un postulado, una idea que tenía al principio de la investigación es cierta o no, pues otras personas pueden reproducir, replicar mis pasos, podemos utilizar el término trazabilidad y por tanto llegar a la misma conclusión que yo. Eh, los que trabajan con el tema de método científico dicen que, bueno, que las condiciones que se desean garantizar son dos, la repetitividad y la reproducibilidad. La primera está relacionada con la manera de escribir para que todo el mundo haga lo mismo de la misma manera, y la segunda está relacionada con que una vez que se apliquen estos pasos podamos obtener la misma respuesta. ¿Cuál es el propósito o el fin del método científico? Es convertir una verdad subjetiva, una idea, un planteamiento, un postulado, en objetiva, gracias a que se prueban y comprueban los hechos con la finalidad de mostrar su existencia real. Ese es el fin último del método científico y, por tanto, de la investigación científica. Podemos hablar de dos grandes tipos de investigación, según el diseño. Tenemos investigación de tipo cuantitativo y en este cuantitativo podemos separarlos en experimental y no experimental. La diferencia básica es que en la no experimental yo no voy a modificar condiciones, mientras que en la experimental sí modifico una condición y veo cuál es la respuesta del sistema. Podemos hablar de los famosos grupos, el grupo de control y el o los grupos experimentales, dependiendo si decido hacer más de una variación.
En la investigación de tipo cualitativo, pues tenemos resultados que son de tipo no numérico y entre otras, pues podemos ver una teoría fundamentada, un estudio etnográfico, un estudio narrativo o un estudio de tipo investigación-acción. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque cuantitativo y el cualitativo? Pues que el cuantitativo es secuencial y probatorio y cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. Es decir, necesitamos hacer estos 10 pasos sin importar el tipo de investigación cuantitativa que estemos haciendo. Ya vamos a hablar más adelante que hay diferentes tipos. La primera es, nace desde la idea. Pues tener claro cuál es tu definición para luego plantear este problema desde la perspectiva cuantitativa. Para poder desarrollar vamos a llamarlo un basamento o una sustentación, requerimos de la revisión de la literatura y la construcción de lo que se denomina el marco teórico. Luego vamos hacia la parte metodológica, que serían las fases de la 4 al 7, donde definimos el alcance de la investigación, las hipótesis y variables, el diseño de la investigación, que ya aquí básicamente había adelantado algo, que en el caso de cuantitativa tenemos dos diseños, experimental o no experimental. Tenemos también la definición y selección de la muestra, se aplica. Luego vamos hacia la ejecución y en la ejecución tenemos la recolección de los datos, el análisis de los datos y la elaboración del reporte de resultados. Esto a grandes rasgos es el proceso de investigación desde la perspectiva cuantitativa. Cada universidad o cada centro de investigación a estos pasos les da nombres diferentes, pero todos comparten digamos, el objetivo de tener una delimitación, de poder establecer aspectos de carácter metodológico y luego, pues, la ejecución y la contrastación de los resultados con la revisión de la literatura previamente consultada. Como lo habíamos dicho en el esquema anterior, el enfoque cuantitativo requiere o se caracteriza por utilizar la recolección de datos para probar hipótesis mediante la medición numérica y el análisis estadístico. Si queremos recolectar algunas de las maneras de caracterizar al enfoque cuantitativo, pues en primera parte podemos hablar de sus características. Pues se supone que este planteamiento debe estar acotado y bien definido, es decir, el alcance está perfectamente definido y cuando hablamos de alcance, hablamos de un alcance de carácter geográfico, de carácter temporal, de carácter de los diferentes tipos de sujetos que están involucrados en la investigación, etcétera, etcétera. Hablamos de que este enfoque mide fenómenos, es decir, necesitamos la medición, es parte del fundamento del enfoque cuantitativo. Tenemos también la utilización de estadísticas y por tanto vamos a estar teniendo dentro pruebas de hipótesis y teorías. Me parece, Pedro, que hay todavía un micrófono abierto. ¿Podrías verificar, por favor? Continuando con las características, pues hablemos un poco del proceso. Ya habíamos hablado que el proceso es de tipo secuencial, es decir, necesitamos hacer cada uno de los pasos en la manera en que están determinadas. No puedo elaborar el reporte, por ejemplo, si no he planteado el problema, si no he definido la muestra, si no he desarrollado el diseño de la investigación, etcétera, etcétera. Es probatorio porque, ya lo habíamos comentado, el fin último de este enfoque es determinar la veracidad o falsedad de una idea que se planteó, solamente que esa verificación se hace a través de un proceso estadístico. Analizamos objetividades porque esta idea, que al principio, este planteamiento, que al principio es algo subjetivo, una vez que se delimita y se recoge la información y se hacen las distintas verificaciones desde la perspectiva estadística, la salida es una idea objetiva, es decir, voy a poder demostrar con un nivel de confianza, certeza estadística de el 95, el 99, el porcentaje que se haya definido en el diseño, que, por ejemplo, dos están relacionadas o
que dos variables son independientes. Y es deductivo porque parte del proceso de deducción, aunque cuando estemos haciendo en la parte estadística, vamos a ver que también utilizamos inferencias estadísticas. ¿Cuáles son las bondades? Ya lo habíamos hablado, que me permite generalizar y reproducir. Es decir, una vez que tengo una información o una verdad que he verificado por esta vía para una muestra, pues la puedo generalizar o extrapolar a una población que cumpla con las mismas características. También dijimos que podemos reproducirla porque si el reporte está debidamente redactado, si contiene la suficiente información, pues es posible repetir las condiciones en las cuales se llevó a cabo la investigación. Me va a permitir tener precisión porque, como lo comenté, todas las aseveraciones que se hagan van a tener un nivel de certeza o certidumbre o confiabilidad de estadística. Puede ser predictiva porque puedo extrapolar en el tiempo estas variables, entonces me permitiría construir modelos que son de tipo predictivo. Hablemos de la estadística. ¿Qué es la estadística? Pues la estadística no es sino una de las ramas de matemática que se encarga del estudio de una determinada característica de una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. El término estadística viene de la misma raíz que Estado, porque se entiende que para poder gobernar un Estado, para poder legislar, para poder tomar decisiones, se requiere recopilar una serie de informaciones. Al principio se estaba más relacionado con los censos, de cuántas personas habían en una ciudad, cuánto trigo se había recolectado en una cosecha, cuántas vacas habían muerto producto de una enfermedad más allá de la interpretación o de cualquier otra uso, era básicamente recopilar datos para poder tomar decisiones. ¿Cuáles eran estas decisiones? Bueno, cuánto impuesto debían construir, si debían ampliar o no un hospital, si debían o no ampliar graneros, si se debía o no aprobar ciertas medidas de carácter económico, si era factible, por ejemplo, incrementar las cuotas de reclutamiento, porque teníamos rango del tema de las edades, etcétera, etcétera. Se refería básicamente a eso. Con el tiempo, pues la evolución de la ciencia ha permitido que sea no solo para recopilar datos, sino para interpretar, predecir información. Ya vamos a hablar un poco de estos niveles o ramas de la estadística. Tenemos dos grandes ramas de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Si queremos hacer una definición breve, pues la estadística descriptiva es la que organiza, reúne y comunica información numérica. Si quiero verlo de una manera más amplia, pues podemos decir que la estadística descriptiva realiza el estudio sobre la población completa, observando una característica de la misma y calculando unos parámetros que me permiten tener información global de toda la población. En la estadística inferencial, pues conduzco a conclusiones sobre la población en base a un subconjunto que se extrajo que se denomina muestra. Esta muestra pues debería tener una serie de características y hay distintos tipos de muestreo y distintos tipos de muestras para posteriormente extender o generalizar los resultados obtenidos a toda la población. Hasta hace, digamos, unos 40 o 50 años, buena parte de todo el procedimiento estadístico se realizaba a mano o con ayuda de calculadoras, tablas, reglas de cálculo, etcétera, etcétera. Ya con el advenimiento de las computadoras, pues fue surgiendo en paralelo software especializado para el cálculo relacionado con la estadística. Hoy en día tenemos muchísimas opciones, siendo tal vez algunas de las más conocidas, algunos software como SPSS, que pertenece hoy en día a IBM, MATLAB, Minitab, R, Python, Excel, que es tal vez la hoja de cálculo más conocida. La versión de la hoja de cálculo que nos ofrece Google también tiene
cierta capacidad de cálculo estadístico. Es bastante similar en la mayoría de las funciones al Excel, por lo que el uso de uno u otro se ve condicionado no por las tareas que pueden hacer, porque si estamos hablando de análisis estadísticos relativamente sencillos, pues prácticamente todos lo pueden hacer, sino en base a otros factores, como por ejemplo el costo. Algunas de estas herramientas son de código abierto, algunas de estas herramientas de código abierto y gratuito, ¿no? Algunas de estas herramientas sí requieren licencia, algunas pues estarán disponibles para varias plataformas, para Windows, Mac, Linux, otras estarán disponibles solo para ciertas plataformas. La cantidad del volumen de cálculo que puede generar, la facilidad de uso, el nivel de conocimiento requerido de algún lenguaje de programación, por ejemplo, también podría dificultar. MATLAB, para colocar un simple ejemplo, si bien es una herramienta poderosísima, pues requiere aprender a tener al menos una noción de programación. Mientras que, por ejemplo, Minitab o SPSS, pues la mayoría de sus comandos son simplemente a través de menús, ventanas y hacer clic, que es algo de lo que estamos un poco más acostumbrados. Tal vez uno de los factores que hace que la gente se vaya por herramientas tradicionales y no pruebe nuevas herramientas como MATLAB, R, Python, etcétera, es precisamente eso, del, el dominio del lenguaje de programación o el dominio de la lógica de programación. Ok, hablemos de los distintos niveles que podemos tener en el enfoque cuantitativo. Si bien en todos se convergen en que todos tienen el uso de información de tipo numérica, pues el propósito de esa información es lo que hace que tengamos diferentes enfoques. Podemos hablar de un enfoque descriptivo cuando se centra en comprender lo que sucedió en el pasado, usando datos históricos para proveer percepciones del desempeño pasado. No sacamos conclusiones, sino solamente relatamos los eventos tal como son. Eso fue lo que sucedió. En el diagnóstico podemos hablar que el foco de este análisis es explicar por qué pasó algo. Investigamos estos datos para encontrar las razones detrás de eventos pasados. En el enfoque el enfoque de tipo predictivo, pues el centro es pronosticar lo que podría suceder en el futuro en función de los datos pasados. Para esto, desarrollamos modelos estadísticos y utilizamos algunas herramientas como lo que denominamos en español aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, que se denomina en inglés Machine Learning, para predecir resultados futuros. Pero tenemos un nivel superior, que es el nivel prescriptivo o el enfoque prescriptivo. Y en este enfoque se sugieren acciones a tomar para obtener resultados futuros óptimos. No solo predecimos resultados futuros, sino que también recomienda formas de manejar esos resultados de manera efectiva. Un ejemplo muy sencillo y muy común que podemos ver de un enfoque prescriptivo es cada vez que usamos una plataforma de streaming y vemos una película y luego, por mencionar un nombre, Netflix nos recomienda otra película y nos dice el 98% de las personas que vieron la película que tuviste también vieron esta. Y, o en Spotify, también cuando escuchas una canción, pues ella te sugiere esta otra canción en base a tus gustos. Eso es un enfoque de tipo prescriptivo. Analiza la data que tiene y no solo predice, sino que te sugiere opciones, te sugiere cursos de acción. Otro ejemplo prescriptivo también podría ser bastante común, todos aquellos que utilizan Google Maps, cómo va calculando las rutas y cómo te va sugiriendo rutas en función de la información que tiene disponible, porque puede calcular, por ejemplo, el volumen del tráfico, puede calcular el tema de distancia, podría calcular inclusive que haya obstáculos en la vía, pues ahí está siendo no solo predictivo, sino que te sugiere opciones, por tanto, logra el nivel prescriptivo. Hablemos de un concepto común, variable estadística. Pues cuando hacemos el estudio de una determinada población, vamos a hacerle seguimiento a una o varias características o propiedades de estos elementos o individuos. Cada una de esas características es lo que se conoce
con el término variable. Según la naturaleza de estas características, pues podemos tener variables de tipo cuantitativo, aquellas que se pueden registrar a través de un número, y aquellas que representan una idea, digamos, abstracta o no representable en un número, como por ejemplo el color de los ojos o el color de la piel. Vamos a ver también que tenemos dentro de las variables cuantitativas, tenemos variables discretas en las cuales contamos la cantidad de objetos, pero también tenemos variables en las cuales no nos sirve contar, sino que requerimos una unidad de medida. Y este tipo de variables son las que denominamos variables continuas. En resumen, las variables discretas son aquellas que se miden, perdón, que se cuentan, y las variables continuas son aquellas que se miden. Hablemos también de otro concepto denominado inferencia estadística. La inferencia estadística no es una sola cosa, es un conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a través de la información empírica proporcionada por la muestra, la cual es, si la muestra está bien tomada, refleja el comportamiento de toda una población con un cierto nivel de riesgo medible en términos de probabilidad. Es por eso que siempre que hacemos una inferencia, indicamos el margen de error. Y solemos decir, este está calculado con un nivel de confiabilidad o un nivel de certeza del 95%. Si vemos la diferencia estadística, pues podemos dividirla en dos grandes ramas. Tenemos el método de estimación de parámetros y el método de contraste. ¿Qué hablamos de parámetros? ¿O qué es un parámetro? Un parámetro es la medida obtenida de una población de estudio, mientras que el estadístico es la medida obtenida de una muestra representativa. Por convención, los parámetros los representamos, los denotamos utilizando las griegas, y los estadísticos los hacemos con caracteres del alfabeto latino. Por ejemplo, para la media utilizamos new cuando es la media poblacional, pero en la media muestral usamos X barra. Para la desviación estándar utilizamos la letra griega sigma, y en la desviación estándar de la muestra utilizamos S, y así sucesivamente. Entonces, la estimación es el cálculo a partir de los datos de una muestra. Calculamos el estadístico que, si cumple con ciertas condiciones, pues se aproxima al parámetro de la población de la cual pertenece esta muestra. Hablamos que hacemos estimaciones puntuales o por intervalos, porque yo puedo decir el promedio de esta muestra es, digamos, 25 centímetros, pero también pudiera decir que el 95, puedo aseverar con una certeza estadística del 95% que el promedio va a estar entre 24.2 y 25.8 centímetros. Ahí estoy dando un intervalo y estoy explicando cuál es la confiabilidad de ese intervalo, mientras que en el otro simplemente doy el valor puntual. Hablemos de estimación. Es muy común tener que estimar valores, y para poder estimar valores vamos a tener que asumir ciertos escenarios. Uno de los escenarios normalmente es partir del supuesto que una distribución se comporta, o un conjunto de datos se comporta según una distribución que ya conozcamos, porque eso pues facilita los datos. Para hacer esto utilizamos algunas herramientas como el gráfico de cuartiles, que se denomina en inglés el QQ plot, y se llama Q por la expresión en inglés de quantile. Es decir, vamos a ver cuáles son estos cuantiles. Estos cuantiles son una fracción del conjunto de datos que es menor o igual a ese valor. Normalmente estos cuantiles pueden estar representados en la forma de percentiles, deciles, octiles, según yo haya dividido esta muestra. Entonces, con esta información, yo estimo unos parámetros partiendo del supuesto que siguen una cierta distribución. Por lo general, en la mayoría de los casos,
tomamos como referencia la distribución normal, porque tiene una serie de propiedades que nos permite facilitar ciertos cálculos. Hablamos de los estadísticos. Hablemos básicamente de tres tipos de estadísticos. Hablemos de la medida de tendencia central, que son aquellos que resumen en un solo valor todo el conjunto de datos. Y los más comunes son la media aritmética, la mediana y la moda. Hay otros, la media geométrica, la media recortada, por ejemplo, también serían medidas de tendencia central. Utilizaremos unos u otros en función de lo que queramos, de lo que deseamos determinar en nuestra investigación. Tenemos también las medidas de dispersión, y aquí estamos hablando del grado de variabilidad, y este grado de variabilidad lo podemos asumir en función de la distancia entre los valores. En teoría, un conjunto, en la medida en que es menos variable, es porque la distancia relativa entre los valores es poca, por lo que podemos hablar que esos datos, existe el término también coherencia estadística, podríamos hablar que en la medida que son menos variables, son más coherentes. Quienes hemos trabajado en temas relacionados a la calidad, pues conocemos una definición de calidad que data de la época de Shewhart, donde Shewhart decía que la calidad es el inverso de la variabilidad. Por tanto, en la medida de que logre que un conjunto de datos, a través de modificar temas de proceso, sea menos variable, pues estoy obteniendo una mejor calidad. Algunas de las mediciones de dispersión son el rango, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, el rango intercuartílico, etc. También tenemos un conjunto de medidas que podemos denominar las medidas de distribución, que a su vez podría separarse, ¿no? En mediciones, en medidas de apuntamiento, en medidas de simetría, que me permiten comparar cómo es un conjunto de datos en comparación con una distribución específica, en este caso la distribución normal. Y esto nos permite ver si los datos están centrados, es decir, hay más o menos la misma cantidad de datos a ambos lados de un valor de referencia, que normalmente tomamos la media, y si hay una gran concentración de datos o densidad de datos en torno a este valor de referencia, que por lo general tomamos como la media. Hablemos también de otro concepto que es la famosa regla empírica. La regla empírica me da unas relaciones de valores entre la media y una cantidad determinada de desviaciones estándar. Esta regla me indica que entre la media menos una desviación estándar y la media más una desviación estándar debería tener aproximadamente el 68% de los valores. También me dice que aproximadamente la media más dos desviaciones a ambos lados, estoy agrupando aproximadamente el 95% de los datos, y este es el valor que utilizamos. Por eso, si somos un poquito más estrictos, pues el valor de 95 lo obtenemos a 1.96 desviaciones estándar hacia ambos lados de la media. Por eso es que cuando hacemos la mayoría de los cálculos en estadística, el valor de la distribución normal que tomamos, Z, pues tomamos Z como 1.96 y en algunos casos se redondea a 2 para facilitar el tema del cálculo. En la medida que conozca esto y pueda determinar si en mis datos siguen esta regla empírica o este comportamiento, voy a poder darme cuenta de una de las medidas de distribución que mencioné anteriormente, que es la kurtosis. Entonces, en la medida que esta concentración de datos sea superior a la que tenga la distribución normal, estaríamos hablando de una distribución de tipo leptocúrtica. Leptocúrtica viene de una palabra griega, leptos, que significa escama, porque vamos a tener la forma de la distribución, la curva de la distribución la vamos a tener más apuntada. Va a aparecer una especie de punta de lanza o escama. Mientras que si esa distribución de datos es menor que la regla empírica, estaríamos hablando de una distribución de tipo platicúrtica.
platos en griego significa ancho, entonces estaríamos viendo una curva más achatada. Mientras que si tenemos una distribución que cumple aproximadamente con esta regla empírica, pues estaríamos hablando de una distribución de tipo mesocúbico. Hay infinidades de técnicas estadísticas, las cuales van a depender de qué tipo de prueba quiero hacer, qué tipo de información tengo. Aquí, pues, intentamos resumir las herramientas estadísticas más comunes que utilizamos durante investigación de tipo cualitativo. Y va a depender básicamente de, primero, si la variable es cualitativa o cuantitativa. Y de segundo, que si es, en el caso de cuantitativa, si sigue o no una distribución determinada, mayormente la distribución normal. Y en el caso de una variable cualitativa, si es dicotómica, es decir, toma solo dos valores, bueno o malo, pasa la prueba, no pasa la prueba, o si por el contrario es politómica, donde yo tenga que contar y tenga varias opciones. Por ejemplo, si estamos contando formas geométricas o colores, pues voy a tener más de dos opciones y por tanto se convierte en politómica. Podemos ver que si hacemos un breve vistazo a la tabla, que las pruebas estadísticas más comunes, vamos a tener chi cuadrado, T de Student, ANOVA, la correlación tanto de Pearson como Spearman, Kruskal-Wallis y la U de Mann-Whitney. Esas serían básicamente las técnicas más utilizadas. Hablemos de una fase importante de la investigación cuantitativa, que es lo que se denomina el análisis exploratorio de datos. Muchas veces recogemos los datos, pero no tenemos una idea sobre el comportamiento exacto del fenómeno, por lo que previamente a verificar desde el punto de vista estadístico la hipótesis que hayamos diseñado, es recomendable, vamos a utilizar un término coloquial, curiosear las variables que haya recopilado. Y esa actividad de curiosear es lo que constituye el análisis exploratorio de datos. Podemos definirlo formalmente como un enfoque estadístico para analizar y resumir las principales características de los datos a través tanto de visualizaciones como de técnicas gráficas. Este término, el término EDA y el uso del EDA fue popularizado por el estadístico John Tukey en la década de los 70. ¿Para qué? Para que se facilite el hecho de poder identificar patrones, detectar valores atípicos que pudieran alterar los resultados de la investigación, verificar ciertos supuestos y descubrir estructuras subyacentes en los datos. La ejecución de este análisis exploratorio de datos involucra la creación de algunos gráficos como los diagramas de dispersión, los histogramas, los gráficos de caja y los gráficos de cuantiles, así como la aplicación de técnicas de resumen estadístico. También incluyen algunas herramientas de análisis multivariado y la búsqueda de relaciones entre variables. Este análisis exploratorio de datos constituye una pieza fundamental para comprender los datos en profundidad antes de aplicar modelos estadísticos o de aprendizaje automático, asegurándonos así de la calidad y la relevancia de los análisis posteriores. En la vida real, en la investigación, es muy común que analicemos más de una variable a la vez y nos interesa el estudio simultáneo de múltiples variables simultáneamente para poder entender mejor las relaciones y patrones que existen entre ellas. Podemos mencionar, hay muchas técnicas, pero todas entran en tres grandes grupos. Métodos de dependencia, que son los que se utilizan para determinar cómo un conjunto de variables independientes afecta a uno o más conjuntos de variables dependientes. Tenemos también métodos de interdependencia, que es cuando analizamos las variables, las relaciones entre variables sin distinguir si son dependientes o independientes. Y modelos más complejos que son los módulos estructurales, que también se denominan modelos de ecuaciones estructurales, que integran ambas cosas.
Ellos analizan en una primera fase la relación entre las variables sin discriminar cuáles son dependientes e independientes, para en una segunda fase darles el orden que se determina en función del estudio de esas relaciones. Hablemos de alguna de las herramientas más importantes que vamos a estar viendo en la investigación cuantitativa, y uno de ellos son los estudios correlacionales. Y para hacer los estudios correlacionales, el resumen de ese estudio constituye una herramienta llamada la matriz de correlación. ¿Qué es esto? Es simplemente una herramienta que muestra la intensidad y la dirección de la relación entre dos variables. Yo pudiese ver si hay herramientas como por ejemplo el chi cuadrado que me indican solo si la relación es fuerte o no, o es significativa o no, mejor dicho. Pero existen otras como las pruebas de correlación, tanto la de Spearman como, bueno, las distintas que haya, la Tau de Kendall, etcétera, que me van a determinar ambas cosas. Me determinan qué tan fuerte es la relación, pero también me dicen la dirección de la relación. Cuando hablamos de dirección de la relación, es que podemos decir que cuando una variable aumenta, la otra también, y estamos hablando de una dirección positiva o una correlación negativa, y cuando una variable disminuye, la otra aumenta, ahí estaríamos hablando de una correlación negativa. Pues estas matrices se componen de coeficientes de correlación que varían entre -1 y 1. En el caso de 1, estamos diciendo que tengo una correlación positiva perfecta. En el caso de -1, una correlación negativa perfecta. Un valor 0 o muy cercano a 0 me indica que no hay correlación entre esas variables. Aquí vemos un ejemplo de una matriz de correlación. Es un conjunto de muestras de acero donde se han calculado las concentraciones de varios de sus componentes y se han medido dos propiedades, el límite elástico y la resistencia a la tracción. Cuando yo organizo en función de la matriz, nos damos cuenta algo. En esta presentación, primero, los elementos de la diagonal son iguales a 1, y esto es porque en la diagonal voy a tener la correlación entre las variables y sí mismas, y por sentido lógico es igual a 1. Y también voy a observar que la matriz es simétrica, es decir, la misma correlación que me aparece entre el porcentaje de carbono y el de manganeso es la misma de el manganeso con el carbono, en este caso 0.024. Esto implica que yo puedo hacer una serie de cambios en estas matrices y podemos colocarlo como tenemos en la forma de la izquierda, sin repetir los elementos. Pero adicionalmente, como hay una gran cantidad de números, podemos mejorar la visualización de esta matriz aplicando colores. Y coloquemos entonces colores naranjas para las relaciones de tipo negativo y colores azules para las correlaciones de tipo positivo. A medida que el color sea más fuerte, eso me indica que la relación es más fuerte. Y eso me facilita el trabajo de, por ejemplo, ver que las relaciones negativas más fuertes serían las de la elongación con el límite elástico y la resistencia a la tracción, el del níquel con el cromo y el del titanio con el cromo, en vez de tener que estar buscando cada uno de los elementos y compararlos entre sí. Entonces vemos, y eso es algo que vamos a hablar ahorita, que para las herramientas estadísticas no es solamente mostrar los números, es mostrarlos de una manera que facilite la interpretación de los datos, incluso para aquellas personas que no tienen conocimientos profundos del tema. ¿Para qué se usa esta matriz? Para identificar relaciones, para reducir dimensiones, para hacer algo que se denomina el diagnóstico de multicolilineidad, es decir, que descartemos variables que tengan mucha relación entre sí, porque podríamos decir de algún modo que están repetidas, pero también con efectos de visualización, como les había comentado. Podría jugar un poco más con estos valores y hacer cosas como esta, donde puedo representarlo sin los valores numéricos y solamente me centro en si las correlaciones son positivas o negativas, si son fuertes o no, o podría utilizar algunas herramientas un poco más creativas y representar en manera de colores o con estos diagramas circulares. Esto nos lleva al tema de la visualización de datos. Pues la visualización de datos
es un concepto estadísticamente reciente. Estamos hablando de que apareció por primera vez a prestarle atención hace aproximadamente 100 años. Si bien tenemos algunas representaciones o infografías, como las conocemos, de aproximadamente 200 años, pero durante esos primeros 100 años eran básicamente para representar valores. No tenían alguna regla en particular. Esta, por ejemplo, que estoy mostrando aquí, es el primer gráfico circular del cual se tiene registro y fue básicamente para poder mostrar la diferencia en las superficies entre los diferentes estados o los territorios que representaban en ese entonces los Estados Unidos de América. Tenemos que tener cuidado con los temas de visualización de datos porque hay cosas que son naturales para el ser humano. Para el ser humano es fácil determinar qué color es más oscuro aquí en la gama de los naranjas o la gama de los azules, porque agarramos colores y varían grandemente, pero si hubiese usado tal vez un tono de cian o un tono de morado, tal vez no hubiese podido ver tan fácilmente la transición entre un valor y otro. Adicionalmente, nuestro ojo está naturalmente entrenado para medir distancias. Yo puedo parar a una persona en un sitio y puedo preguntarle a cuántos metros está de la puerta y pues con cierto margen de error podrá darme una buena respuesta. Pero le puede costar si yo le pregunto cuántos metros cuadrados tiene su sala o cuántos metros cúbicos tiene su sala. Va a tener que medir primero la distancia. Ah, bueno, tengo tanto de ancho por tanto de largo y va a hacer la multiplicación. Pero salvo que esté entrenado por temas de trabajo, por habilidad, va a ser complicado determinar qué área es mayor que esta. Obviamente, yo podría ver que los territorios occidentales, Luisiana, son los más grandes del conjunto, pero podría ser difícil decir si Virginia es más grande que Georgia o si Nueva Jersey es más grande que Kentucky. Se requeriría una diferencia significativa, como por ejemplo comparar Luisiana con Kentucky, para poder determinar a través de este diagrama circular que un sector es más grande que otro. Para la investigación científica, la visualización de datos tiene muchos propósitos y ya lo habíamos hablado que de algún modo pues es una labor de detective. ¿Qué me ayuda cuando aplicamos técnicas de visualización de datos? Y ya lo vimos en estos casos. Pues estoy mejorando la comprensión y retención de la información, estoy comunicando efectivamente los resultados, estoy facilitando la toma de decisiones basada en datos y también estoy incrementando la claridad y la comprensión. Algunas de las recomendaciones que podemos hacer cuando se están diseñando gráficos para representar los valores o los resultados de nuestra investigación sería tener siempre el foco en la simplicidad y la claridad. Sería excelente tomar algo de contexto y anotaciones para que la gente pueda entender el gráfico y pues tener consistencia en el diseño. Por ejemplo, si ya venimos utilizando colores de naranjas para los negativos y azules para los positivos, no podría luego cambiar la escala y en otra gráfica utilizar los mismos colores pero de manera inversa. Eso confundiría un poco al usuario. Antes de finalizar, hablamos de otra herramienta también muy comúnmente utilizada, que son los modelos de regresión. Tenemos modelos de regresión simples y modelos de regresión de varias variables. Todos se parten del supuesto que tengo una serie de parámetros que me permiten construir matemáticamente la relación entre dos variables, una variable llamada independiente y otra variable llamada dependiente. Tenemos una técnica utilizada para poder determinar, para calcular los parámetros de esto, y también tenemos una prueba de hipótesis, que en este caso utiliza la distribución de Student para calcular si el modelo es significativo o no. Aquí tenemos un ejemplo de, tomamos con la misma data de las muestras de acero, el contenido de carbono versus la resistencia a la tracción, y vemos qué tan bueno es mi modelo. Este modelo me da un R cuadrado de 0.2496. ¿Y qué significa eso? Significa que este modelo es capaz de predecir el 24.96% de los valores. Si nos fijamos, tenemos en la línea azul y tenemos la sombra, que es el intervalo de confianza. Vemos que hay muchos valores que están fuera de esta sombra. En la medida de que el modelo sea mejor,
se va a incrementar la cantidad de valores que quedarían dentro de esa sombra. Entonces, básicamente podemos decir que este modelo acierta 1 de cada 4 veces. Pero ¿qué sucede si yo cambio el modelo y utilizo, por ejemplo, un modelo cuadrático? Pues miren, cambiamos el modelo cuadrático y nos dimos cuenta que el R cuadrado es de 25.06. Entonces, y incorporo un término más a mi ecuación, pero realmente estoy ganando apenas 5% más de precisión. Sigue el modelo siendo capaz de producir, de predecir exitosamente aproximadamente 1 de cada 4 valores. Conclusión, tal vez esta no sea la mejor manera de predecir el modelo. Antes de cerrar y de darle paso a mi compañero Pedro, quisiera hablar un poco de qué ofrecemos en Eureka. Quería hablarle de lo que podemos llamar nuestros hijos, ¿no? Y primeramente quisiera hablarles del libro que publicamos recientemente en Amazon, el cual se denomina Redacción Científica y Publicación en Revistas Indexadas, que es producto del esfuerzo de un grupo de socios estratégicos de Eureka y que intentamos compilar todos nuestros años de experiencia en cada una de las diversas áreas que corresponden a todo el proceso de redacción y de publicación, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, quería mencionar algunos de los servicios desde la perspectiva estadística y cuantitativa que ofrecemos en Eureka Consultores. Algunos como la evaluación de objetivos de hipótesis en tesis o en artículos, pruebas estadísticas, informes ejecutivos en formato APA, redacción de conclusiones y recomendaciones, el análisis completo de una encuesta, y aquí estamos hablando de mediciones de confiabilidad y de algunas otras verificaciones desde la perspectiva estadística para determinar que la información que se vaya a recopilar utilizando una encuesta, pues sea confiable. La interpretación tanto de los cuadros como de los gráficos estadísticos y, por supuesto, con toda esta información, haciendo contraste con la literatura consultada, pues elaborar la discusión de resultados. Eureka Consultores los acompaña en cada una de estas fases que son necesarias para poder presentar tu tesis o tu artículo científico. Hablemos de algunos de los cursos de los que podemos ofrecer en Eureka Consultores. Arranco por el de Estadística para Investigadores con R. Yo estoy honrado de que Eureka me haya seleccionado para dictar este taller, en el cual pues trabajamos con un software estadístico que en mi opinión no es cualquier software estadístico, sino es el primer software estadístico, que es R, y que tiene una variedad casi infinita de recursos para el tema del análisis. Incluso va mucho más allá de eso. Podemos redactar un libro completo en R a través del uso de algunos comandos especiales y nos permite hacer una publicación completa. Entonces, no solo hago el análisis de datos, sino que puedo hacer el mismo reporte dentro del software. Hablemos del curso del cual fue producto el libro, que es el de redacción científica y publicación en revistas indexadas, donde, al igual que el libro, pues explicamos paso a paso cada una de las tareas necesarias para redactar, desde de cómo seleccionar el tema a cómo hacer la investigación, sea cualitativa, sea cuantitativa, los aspectos metodológicos y cuál es el proceso una vez que ya tengas terminado tu artículo, cuál es el proceso para la publicación en las revistas indexadas. Y tenemos también el curso de inteligencia artificial aplicada a la investigación, lo cual nos va a permitir integrar todas las capacidades de esta poderosa herramienta, esta novedosísima herramienta, porque está en constante evolución en todo lo que tiene que ver con nuestra investigación. Estamos hablando desde la redacción del título hasta detalles específicos de la metodología. Otro de los cursos de los cuales también estamos bastante orgullosos es el de metodología de la investigación aplicado a ciencia de la salud. Quienes trabajan o han tenido que publicar artículos relacionados con ciencia de la salud, sabemos que
el enfoque es diferente, desde la manera de presentar, porque el sistema de citado es diferente, hasta temas relacionados con, por ejemplo, el diseño de la investigación o el nivel de confiabilidad. Para la mayoría de las investigaciones, pues tal vez el 95% de confianza es suficiente, pero en medicina yo creo que si yo les digo a ustedes, bueno, este medicamento funciona el 95% de las veces, pues dudarían en consumirlo. Entonces, el nivel de exigencia desde las pruebas, pues es muy superior y por tanto se aplican algunos enfoques ligeramente diferentes a los que aplicamos en la investigación tradicional. De mi parte, no queda sino agradecerles. Abrimos el espacio para las preguntas, dudas, sugerencias que quieran hacer. Le cedo el micrófono a Pedro para que sea el moderador de esta parte. Muchas gracias, Luis, por tu valioso conocimiento y muy gracias a la audiencia. Pues es el momento de manera ordenada que puedan levantar la mano para pues organizar las consultas hacia el ponente Luis, puedan aprovechar este momento y de antemano pues decirle que estos valiosos cursos de alguna manera tienen un factor diferenciador, como lo ha hecho Luis, que es más son cursos que de alguna manera ponemos lo que de alguna manera está por allí en el mercado de, digamos, conceptos, pero lo tratamos de hacer de una manera práctica, vivencial, expresando pues de alguna u otra manera los años de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que pueda adquirir estas herramientas que de alguna manera solo van a ser un impulso para seguir en su carrera como investigador o como estudiante o llámese la faceta en la que puedan estar en este momento. Bueno, no sé si alguno quiere intervenir, no se atropelle. No todos a la vez, por favor. Sí, por favor. No nos Vengan de a uno, como dice el meme. Ajá, bueno, aquí hay Marta Galindo, ya voy a ver. Marta, para ver. Buenas noches, San Fernando Apure, ajá. Gracias por compartir, pero todo está agradeciendo. Eso está bien. Pero alguno tiene alguna consulta, alguna duda, alguno está en alguna investigación y tiene alguna duda con el procesamiento de sus datos. Pues este momento está abierto el micrófono para que puedan expresarse. A ver, Carlos, tú como médico, ¿tienes algún punto de vista que pueda enriquecer el tema que está diciendo Luis desde un enfoque como médico, pues, de la ciencia de la salud? Pedro, disculpa que te interrumpa. Veo desde hace rato que Idalia Triana tiene levantada la mano. Idalia, si quieres comentar algo, pues eres bienvenida. Sí, ¿O fue por error, Idalia? Sí, ¿me escuchan? Sí, un ¿Me poco. escuchan? fuerte y claro, Idalia, fuerte y claro. Sí, te escuchamos. Ajá, ok. Miren, muchísimas gracias primero por darnos esta oportunidad en unos casos para refrescar los conocimientos, en otros para iniciarnos. Esta conferencia considero que ha sido muy clara, muy concisa, las diapositivas muy bien, y todas estas cosas que el profesor ha hablado resultan muy útiles para todos los investigadores, sean los investigadores de la industria química, sean los médicos, como es el caso, bueno, del doctor Carlos que acaban de mencionar. Yo también soy médico, y entonces, para cualquier investigador, principiante o más, con más horas de vuelo en la investigación cuantitativa, estos conceptos son básicos. A ver si usted trata, por ejemplo, de explicarle a los residentes que hacen, bueno, su trabajo de determinación de la especialidad. Vamos a no solo aplicar medidas de estadística descriptiva, vamos a hacer otra cosita más profunda, pero entonces es complicado porque no llegan a esas que son bien complicadas, estas técnicas de la estadística inferencial, pero por supuesto el valor de los resultados que se obtienen son mucho mayores. ¿Qué les quisiera sugerir? Porque bueno, para los cubanos esto casi que es un reto, porque en fin, llevamos una hora conectados. Usted sabe, cómo estos cursos, porque ya vi que pusieron otro curso de análisis de datos,
es el que he visto, el que he memorizado. ¿Cómo pudieran quizás, además de hacer el curso, porque bueno, ese es su trabajo y su conocimiento, cómo pudieran hacer de esas temáticas una conferencia como esta que acaban de presentar? Porque bueno, es muy importante primero socializar el conocimiento, pero a veces no tenemos la posibilidad de acceder a ellos porque bueno, no llegamos. Y entonces bueno, nosotros les agradeceríamos que quizás pudieran presentar de cada curso de estos que ustedes imparten, una conferencia como esta que usted acaba de presentar. Muchísimas gracias. Yo tomo la palabra, Pedro, y de una vez te meto en compromiso. Tiene nuestra palabra, profesor Idalia. Cuente con eso. Ya es parte de la tarea. Ya lo teníamos en la planificación de lo que queda, pues hacer ponencias como estas, donde podemos mostrar qué es lo que está haciendo Eureka Consultores en manera de consultoría y capacitación. Sí, de hecho, este es el primer curso en el tema, es uno de los capítulos del libro, por eso Luis bien lo refirió, análisis del dato, ciencia en R, es parte de uno de los capítulos del libro, y así va a estar una publicación, artículo y todo lo demás. Pero si bien no sabemos, doctora Idalia, no veamos el costo como un gasto, veámoslo como una inversión. Y el conocimiento es la mejor inversión que podemos tener. Pero sí, de antemano, y otra cosa, que pueden acompañarnos en las redes, en nuestras redes, siempre estamos también publicando reel, carruseles, que son de contenidos que puede servirles para de alguna manera alimentar su conocimiento y socializar el conocimiento. Carlos, doctor Carlos. Sí, buenas noches, estimado Pedro. Bueno, primero agradecer al ingeniero Luis Moreno, ¿verdad?, por su excelente ponencia. Creo que, bueno, permítame presentarle. Mi nombre es Carlos Narváez, soy médico egresado de Nicaragua. Me dedico a la investigación recientemente en este año en área de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Lo que comentaba la doctora Idalia, bueno, es verdad, ¿no? En el sentido de que es necesaria la estadística, ¿no? Mencionaba el ingeniero Moreno que tiende a ser un poco diferente, ¿no? Los enfoques. Realmente es similar en el sentido de que se necesita, ¿no? Este conocimiento científico, establecer una pregunta de investigación, a partir de esta pregunta de investigación, el diseño que se va a realizar y posteriormente el enfoque estadístico requerido para llegar, ¿no?, a nuestra conclusión. Muchas veces pasa que nosotros los médicos, ¿no? Nos pasamos a un estudio, no lo podemos interpretar, quizás sí metodológicamente, pero no entendemos la parte estadística. Creo que aquí es importante tener el conocimiento estadístico, ¿no? Necesario. A veces este trabajo se lo dejamos a nuestro estadístico de cabecera para que nos ayude o nos auxilie con el análisis, ¿no? Pero es deber de todo investigador tener esta base sólida para poder entender la literatura científica y para poder traducirlo, llevar este conocimiento a mi paciente, ¿no? A mi clínica, a mi hospital, ¿verdad? Porque muchos estudios de los que se publican en grandes revistas, no siempre el enfoque que se le dio estadísticamente probablemente pudo haber sido el adecuado en mi perspectiva, ¿no? Dependiendo de la temática, del área, de la enfermedad, así como de las patologías que tenga este paciente. Y los humanos por naturaleza somos complejos, ¿no? Lo vemos en las áreas sociales, en la ciencia biológica, tenemos una varianza entre persona y persona y es lo que hace complicado algunas enfermedades que se puedan estudiar en esta parte, como mencionaba el ingeniero Moreno, en estudios experimentales, por ejemplo. Y muchas veces esta inferencia que queremos hacer posteriormente a una población no la podemos hacer, ¿no? Porque sabemos que somos muy heterogéneos entre países, ¿no? Entonces el mensaje principal es continuar fortaleciendo estas herramientas. Por ejemplo, lo que mencionó el ingeniero Luis, R es uno de los paquetes estadísticos gratuitos, pero que pocos saben utilizar en el área de, por lo menos de salud, que están involucrados directamente, ¿no? Sabemos que hay muchos que están involucrados, pero
tenés que tener esta base, ¿no? Involucrarte mucho más para poder entender y llevarlo a la práctica en sus labores. Muchas gracias. Sí, Carlos, tomando tu comentario. Leí los comentarios de Milagros y Luis José. Ahorita les estaba redactando una respuesta. Sí, en efecto, el enfoque es el mismo, ¿no? Lo que me refería era a que básicamente pues dado que estamos trabajando con seres, como lo dijiste tú, complejos, pues la cantidad de variables que tengo que tomar en cuenta son mucho mayores que la mayoría de los estudios. Por tanto, entonces el diseño del experimento ya lo hace de más complejo, ¿no? O de mayor cantidad de capas. Vamos a hablar de capas, ¿no? Y obviamente también el nivel de confiabilidad de los resultados. Por eso decía a manera de chiste cruel que creo que ninguno de nosotros nos tomaríamos un jarabe para la tos que me diga, bueno, en el 95% de los casos funciona. Ay, ¿qué pasa en el otro 5%? O qué pasa cuando lo tomo y no me hace nada, los falsos positivos, los falsos negativos, que son cosas que en otra clase de fenómenos normalmente no tomamos en cuenta porque no aparecen. Y lo otro que comentaste es cierto, R es una herramienta poderosísima, es una herramienta que tiene mucho tiempo en el mercado, pero por una razón u otra no es tan conocida. Yo tengo, bueno, espero que con esto no me saquen la edad, ¿no? Pero yo tengo aproximadamente como unos 20 años trabajando con R, y lo descubrí prácticamente por casualidad de un libro que consulté una vez en la biblioteca de la universidad y entonces salían unos ejercicios para hacerlos en R. Y busqué el programa, lo descargué y empecé a trabajar porque los que vemos en el entorno académico tal vez conocemos otras soluciones de software como por ejemplo SPSS o Minitab o MATLAB de repente en el entorno de ingeniería, pero hay que entender que se queda corto con algunas cosas. Por ejemplo, SPSS nació para ciencias sociales, significa paquete estadístico para ciencias sociales. Y si bien tiene muchas cosas en las cuales son muy útiles y muy sencillo porque es simplemente hacer clic, pues hay otras que carecen, que para poder tenerlas tienes que hacer todo un entramado de programación detrás de. Y bueno, tiene licencia, las versiones de estudiantes son bastante limitadas, etcétera, etcétera, etcétera. La invitación es a que, bueno, a que sigan curioseando en este maravilloso mundo, en que busquen algunas herramientas y que, por supuesto, tomen en consideración a Eureka Consultores como su proveedor de servicios de capacitación en materia de investigación. Pedro, te Sí, cedo la palabra. ajá, algo que también hay que decir a Carlos, que era interesante, que buscamos el apoyo de un estadista y estaba bien, pero antes de buscar el apoyo de un estadista tienes que tener claro qué quieres, o sea, qué vas a buscar, porque eso es lo que va a determinar la salida de lo que quieres, pues, independientemente, y así también vas a poder saber qué software te puede servir para una cosa o para otra, pues depende de la complejidad que tenga porque el software no te lo va a dar todo. O sea, el usuario que va a manejar el software también tiene que tener unas herramientas. Había cosas que Luis estaba diciendo allí que eran muy puntuales, que parecieran tontas, pero hay cosas que hay que tenerla, como interpretar un valor, por ejemplo, de R, o sea, digamos un coeficiente de R, por ejemplo, decir si está más cerca de 1, la confiabilidad, un valor, porque a veces pues, el sistema, digamos que así, yo creo que Luis nos puede dar más luces, tenemos una base de datos y nos puede dar un valor, pero no sabemos ni siquiera qué significa. Entonces, y dentro de cada mundo o cada mundo de conocimiento va a también tener una explicación, pues. Lo que a lo mejor pareciera para el mundo, como lo decía bien Luis, para la sociología a lo mejor puede ser algo normal, pero el mundo de la salud el rigor o digamos lo preciso que debe ser, la precisión debe ser algo muy valioso, más importante. Entonces, todas esas eh, dice Milagros acá, ¿me puedes leer allí lo que dice Luis? Que no lo, ya, espérate un momentico acá. Es un instrumento, algo así dice.
perdón, tenía el micrófono apagado, en un instrumento que ya existe, pero que se validó en otro país su idioma, si quiero aplicarlo en una muestra de mi país, ¿debo hacer un análisis factorial confirmatorio o es suficiente el exploratorio? Mira, si se valida en otro país y es de habla hispana, o sea, o es del mismo idioma, pues pudiera ser suficiente el exploratorio. Sería lo ideal el confirmatorio porque pudiese, partiendo del supuesto de que las realidades culturales entre un país y otro puedan afectar, sí, definitivamente sí valdría la pena hacer también el confirmatorio. Cuando estamos cambiando de un idioma a otro, sí, total y absolutamente es necesario el confirmatorio. ¿Por qué? Les coloco el ejemplo, si alguno de los de acá ha trabajado con normas técnicas, pues cuando tenemos la traducción de las normas, a veces los términos no, en un idioma no tienen exactamente la misma connotación en otro. Algún ejemplo que se me ocurra ahorita. Por ejemplo, el término en inglés stakeholder no tiene una traducción exacta precisa. ¿Por qué? Porque el stakeholder es si estamos clavando una cerca y yo tengo la vara con la que voy a marcar por donde va el alambrado, pues de repente a mí me favorece que la vara esté en un sitio y digamos a Camilo le interesa que está en otro sitio. Entonces, todos aquellos que se pueden ver afectados por dónde va clavada la estaca que marca la cerca, es un stakeholder. Pero si yo la hago la traducción literal, pues sostenedor de vara podría no tener mucho sentido. Entonces, en nuestra traducción idiomática, la expresión comúnmente aceptada para stakeholder es parte interesada o parte pertinente o parte involucrada, pero también podemos entrar entonces, no es lo mismo estar interesado que estar involucrado, es lo mismo ser pertinente que, entonces entramos en este juego y esa traducción pudiese afectar la respuesta que vas a dar. Entonces, en resumen, si está ya validada en otro idioma, pues sí, definitivamente tienes que hacer confirmatorio. Si está validada en este idioma, pero en otro país, y se cree que las diferencias culturales pudiesen afectar las respuestas, sí debería hacerse confirmatorio. Sí, se cree que las variables de carácter sociodemográfico, cultural, no van a afectar, pues entonces solo se haría falta el exploratorio. Un caso muy común son las escalas para medir, por ejemplo, el estrés, pero resulta que hay sociedades en las que es aceptado estar estresado, es normal, ya lo normalizamos, entonces nadie se queja de que está estresado porque eso es lo que se espera que todo el mundo esté hasta aquí de trabajo y que lo más es que diga que, uff, ha sido un día duro, ya listo, pero se sigue adelante. Hay otras culturas donde sí se acepta y está culturalmente bien visto quejarse de la cantidad de trabajo, inclusive quejarse con el superior acerca de la cantidad de trabajo, porque no hay ningún problema en hacerlo. Entonces, si estamos midiendo alguna variable como el nivel de estrés que va a estar condicionada por factores socioculturales, pues definitivamente sí necesito hacer un factorial confirmatorio. Y por aquí he visto otra pregunta. Ajá, la de Luis José. Igual te escribí algo ahí breve, Luis José. Igual puedes contactarnos a través de las redes sociales de Eureka si quisieras una respuesta más larga. En el caso de tipo correlacional, me imagino que lo que quieres decir es cuál es la técnica más apropiada. Pues mira, si son variables que puedes registrar, que se pueden medir, pues con que tengas tu instrumento y tú vayas recogiendo el valor de cada variable por cada uno de los individuos, pues es suficiente. Y luego tú con eso haces el cálculo de lo que requieras. Piensa en términos de una hoja de cálculo o una matriz donde las filas corresponden a los sujetos y las columnas corresponden a las variables, para luego entonces calcular la correlación entre los datos que tienes en una columna y otra, que sería una variable y otra. Esa sería la recomendación general que te podría dar. ¿Quién más responde algo por ahí? Milagros también tiene, sé que el enfoque cuantitativo busca generalizar los resultados
pero ¿qué hacemos si nuestra muestra es no probabilística y por lo tanto no permite generalizar los resultados? Bueno, puedo ser cuantitativo, pero descriptivo. Sí, ojo, no todas las muestras tienen que ser probabilísticas. Podemos trabajar, si yo quiero encuestar a expertos, pues la muestra no es probabilística. La muestra es intencionada. Yo voy a seleccionar a estas personas porque cumplen con cierto perfil. Eso dependerá del diseño del experimento. Entonces, si pudiera tener una muestra y pudiera generalizar resultados, lo que podría no ser es que esta muestra no sea representativa, no porque no sea probabilística, sino porque sea muy poco. O sea, digamos, si yo encuesto a 3 expertos, porque fue a los que pude tener acceso, tal vez sería complicado decir en base a 3, sería muy osado calcular una variable o dar un resultado con un 90 y tanto por ciento de certeza estadística en base a tan pocas personas. A ver, otra. Ojalá y hubiera más en la misma temática y el conferencista muy responsable de su conocimiento. Muchas gracias. Saludos desde Cogede. Muchas gracias, Aníbal. Matriz doble entrada. Creo que eran todas esas. Sí, Carlos tenía la manito levantada. Adelante, doctor Carlos. Sí, disculpa, Luis. Bueno, quería complementar un poco con un ejemplo para Milagros, ¿verdad? Con respecto al muestreo no probabilístico. No necesariamente en caso de medicina no lo vuelve no representativo, así como usted mencionaba, ¿no? Lo que lo vuelve no representativo, el peligro, es cuando la muestra es pequeña, ¿no? Y prueba de ello es que el 90% aproximadamente de los estudios experimentales que se hacen, el muestreo es no probabilístico por conveniencia, ¿no? Porque hace más factible o es más fácil. Por ejemplo, si yo estoy en un hospital en Italia y ese hospital es un hospital de tercer nivel y yo estoy investigando, por ejemplo, artritis en pacientes severos, se me va a hacer más fácil a mí en este hospital de tercer nivel reclutar a los pacientes. Ahora, lo que tengo que tener cuidado cuando tu muestra el muestreo es no probabilístico es el sesgo de selección. El sesgo de selección es cuando intencionadamente tú tomas, en este caso, pacientes severos. Es verdad, no lo vas a poder extrapolar estos datos o generalizarlos a una muestra de pacientes con artritis leve. Claro, es una limitante, pero lo resuelves un poco ampliando tu muestra, haciendo un estudio multicéntrico, por ejemplo, en diferentes hospitales alrededor del mundo, y de esa forma aumentas tu representatividad, ¿no? Pero a la vez, también tiendes a disminuir este sesgo de selección, que es un peligro al hacer el muestreo por conveniencia a través de aleatorización, que es la asignación aleatoria a diferentes grupos. En este caso, por ejemplo, un grupo de intervención, un grupo control, cuando estás probando un tratamiento. Entonces, todo tiene una solución, ¿verdad? Depende del enfoque, pero sobre todo depende mucho más del diseño del estudio, ¿verdad? Lo que se quiere investigar y que tú tengas bien plasmada tu pregunta de investigación, ¿verdad? Solamente. Gracias, Luis. Bueno, creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Creo que todos los mensajes que hay son de felicitaciones, agradecidos. Vamos a tratar de... Hemos tratado siempre por temporadas hacer algunos espacios de capacitación que son de manera gratuita. Y pues vamos a tratar de seguir haciéndolo. Y bueno, lo seguimos, como vuelvo y reitero, a seguir nuestras redes, a ver las comunicaciones que tenemos en estas redes, todos los comentarios, todo el contenido de valor que tenemos en nuestras redes. Y bueno, una vez más, pues a poder elegirnos a los momentos de tener alguna duda, alguna cosa, a nosotros como profesionales en las áreas de metodología, investigación, publicación y redacción de artículos, estadística, pues estamos para servirles. Un placer nuevamente, espero que esté muy bien y que bueno, que continúen pues acompañarnos en nuestras próximas actividades. Y gracias a ti, Luis, por acompañarnos en el día de hoy también. No, gracias a ti, Pedro, por coordinar estas actividades y a todas las personas que están por el tiempo, ¿no? Sabemos que tal vez la moneda más valiosa que existe es el tiempo, ¿no? Porque el tiempo que se va ya no vuelve. Gracias por confiar en Eureka, gracias por invertir este tiempo para su edificación profesional. Y bueno, nada, la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales.
Nos vemos en una próxima oportunidad.